Sistema cardíaco o cardiovascular. Este sistema se integra con el corazón, que se encarga de bombear sangre a dos circuitos. Circuito pulmonar, que lleva la sangre a los pulmones y fuera de estos. Circuito sistemático, distribuye la sangre a todos los órganos y tejidos del cuerpo y fuera de ellos. Este sistema está compuesto por arterias que transportan la sangre desde el corazón y se ramifican en vasos cada vez más pequeños. Capilares, red de vasos de pared delgada en la que se intercambian gases, nutrientes, desechos metabólicos, hormonas y sustancias de señalamiento. Venas, vasos que drenan los lechos capilares y forman vasos cada vez más grandes que devuelven la sangre al corazón. El corazón es una bomba de 4 cámaras del sistema cardiovascular. Las venas cava superior e inferior entregan sangre a la aurícula derecha. La sangre pasa por la válvula auriculoventricular derecha al ventrículo derecho. Desde ahí es expulsada a los pulmones por las arterias pulmonales. Pasa por los pulmones y llega por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, pasando luego por la válvula auriculoventricular izquierda y llegando al ventrículo izquierdo, donde es expulsada al cuerpo por la arteria aorta. Este sistema puede llegar a sufrir algún tipo de enfermedad o enfermedades, las cuales serán dichas a continuación. Ahora a continuación, compañeros, empezaremos a nombrarles algunas enfermedades del sistema cardíaco y en qué consisten. Enfermedad coronaria que se lleva en las arterias. La enfermedad de las arterias coronarias es el tipo más común de enfermedad cardíaca. Es la principal causa de muerte entre los hombres y las mujeres en los Estados Unidos. La EAC ocurre cuando las arterias suministran sangre al músculo cardíaco y se endurecen y se estrechan. Esto se debe a la acumulación de colesterol y otros materiales llamados placas en la capa interna en las paredes de las arterias. Esta acumulación se le llama arteriosclerosis. A medida que avanza, fluye menos sangre a través de las arterias. Como consecuencia, el músculo cardíaco no puede recibir sangre o oxígeno que necesita, lo cual ocurre cuando un coágulo súbitamente interrumpe el suministro de sangre, causando daño cardíaco permanente. Si bien el tratamiento puede ayudar, esta enfermedad no tiene cura, requiere de diagnóstico médico, frecuencia requiere de análisis de laboratorio o estudios de diagnóstico por imágenes. Es crónica, puede durar años o toda la vida. Hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica en la que aumenta la presión con la que el corazón bombea la sangre de las arterias para que circule por todo el cuerpo. El sobrepeso y la obesidad pueden aumentar la presión arterial, sube los niveles de glucosa en la sangre, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, lo que dificulta que la sangre fluya por el organismo. A nivel mundial se estima que existen más de 1.000 millones de personas con hipertensión arterial. En México se habla de 30 millones y el IMSS se atiende 6 millones de personas que acuden periódicamente a la consulta externa de medicina. Algunos síntomas: la mayoría de las personas que padecen hipertensión arterial o no lo saben porque no tienen ningún síntoma, pero hay quien puede presentar dolor de cabeza intenso, mareos, zumbidos de oído, sensación de lucecitas, visión borrosa, dolor en el pecho o lumbar, tobillos hinchados. Un médico profesional puede tratarla, requiere de diagnóstico médico, no se requiere análisis de laboratorio o estudios de diagnóstico por imágenes. Es crónica, puede durar años o incluso toda la vida. Paro cardiorrespiratorio. Un paro cardiorrespiratorio, PCR, es la repentina detección de la respiración del latido cardíaco en un individuo. Puede ocurrir por diversas causas. Algunas de las más típicas son ahogo por inmersión o choque eléctrico, efectos de la anestesia y otros fármacos, esfuerzo físico muy extremo. Implica la detección de la circulación de la sangre y por tanto implica la detención del suministro del oxígeno al cerebro. Si un paciente entra en un estado de muerte, es inminente, por lo tanto requiere intervención inmediata a través de la reanimación cardiopulmonar, RCP.
esto es comprensiones torácicas y respiración artificial. Antes de iniciar el RCP, se debe revisar inmediatamente los servicios de emergencia más cercanos. Algunas de las causas sería el traumatismo, electrocución, ahogamiento, asfixia, intoxicación, estrangulación, hipotermia grave. Hay que tomar en cuenta que esto no es lo mismo que un infarto. Requiere de diagnóstico médico, siempre se requieren análisis de laboratorio o estudios de diagnóstico por imágenes. Es una enfermedad muy grave y necesita atención urgente. La insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón de bombear sangre en volúmenes más adecuados para satisfacer las demandas del metabolismo. Si lo logra, lo hace a expensas de una elevación anormal de presión de llenado de vesículos cardíacos. La IC es un síndrome de trastornos que resulta bien sea estructurales o funcionales que interfieren con la función cardíaca. No debe confundirse con la pérdida de latidos, lo cual se denomina asistolia, ni con un paro cardíaco, que es cuando la función normal del corazón cesa. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad común, costosa, incapacitante y potencialmente mortal. De los países desarrollados, alrededor del 2% de los adultos sufren con insuficiencia cardíaca, pero aumenta en mayores de 65 años. De 6 a 10% es la principal causa de hospitalización en personas mayores de 65. La insuficiencia cardíaca puede producirse cuando el corazón no bombea, sístole o no se llena correctamente. Requiere diagnóstico médico, con frecuencia se requieren análisis de laboratorio o estudios de diagnóstico por imágenes. Si bien el tratamiento puede ayudar, esta enfermedad no tiene cura. Crónica es una enfermedad muy crónica y puede durar años o toda la vida. Las arritmias es cualquier trastorno en los latidos o el ritmo del corazón, es decir, que el corazón late demasiado rápido o demasiado lento, o que tiene un patrón irregular. Cuando late más rápido de lo normal se le denomina taquicardia. Cuando late demasiado lento se le llama bradicardia. El tipo más común es la fibrilación auricular, que causa latido irregular y rápido del corazón. Existen muchos factores que pueden afectar el ritmo cardíaco: haber tenido un ataque al corazón, fumar, defectos cardíacos congénitos y estrés. Algunas sustancias o medicinas también pueden causar arritmias. Los síntomas de estos incluyen latidos cardíacos rápidos o lentos, latidos perdidos, mareos o vértigo, dolor en el pecho, falta de aire, sudoración. Tratamientos y terapias: ablación por catéter, antiarrítmicos, bloqueantes de calcidos, cardioversión, cardioversor desfibrilador, cirugía de Cox, marcapasos y desfibrilador implantable, procedimientos de ablación cardíaca. Otra enfermedad sería la enfermedad arterial periférica. Esta consiste en que ocurre cuando hay un estrechamiento de los vasos sanguíneos fuera del corazón. La causa es la osteoclerosis. Esto sucede cuando una placa se acumula en las paredes de las arterias que abstraen la sangre de los brazos y piernas. La placa es una sustancia compuesta por grasa y colesterol y hace que las arterias se estrechen o se obstruyan. Puede reducir o interrumpir el flujo de sangre, generalmente hacia las piernas. Si la obstrucción es lo suficientemente grave, puede causar la muerte de los tejidos y llegar a la amputación de pie o pierna. El principal factor de riesgo es el fumar. Otros serían el envejecimiento y las afecciones como la diabetes, colesterol alto, presión arterial alta, enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular. Algunos de los síntomas de esta enfermedad sería dolor, endurecimiento, molestia o pesadez en los muslos de las piernas. Esto ocurre al caminar o subir las escaleras. Otra sería pulso débil o ausente en las piernas o pies, heridas o llagas en los dedos de los pies o piernas que tardan en sanar o no sanan o sanan mal, color pálido o azulado de la piel, temperatura más baja en una de las piernas comparada a la otra, poco crecimiento de las uñas de los pies o del pelo en las piernas, disfunción eréctil. Esta enfermedad puede aumentar el riesgo de infarto, derrame cerebral y ataque isquémico transitorio. Los médicos
diagnostican con un examen físico y pruebas de imagen. Los tratamientos incluyen en el estilo de vida, es decir, dieta, ejercicio y fuerzas para bajar el colesterol alto y la hipertensión, también de medicinas y a veces cirugías. Algunos de los tratamientos y terapias serían la angioplastia, derivación de arterias periféricas en la pierna. Otra enfermedad sería un derrame cerebral. Esta ocurre cuando el flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro es interrumpido como el resultado de una ruptura o bloqueo de un vaso sanguíneo. Hay dos tipos de derrames cerebrales, el hemorrágico e isquémico. Un derrame cerebral hemorrágico ocurre cuando se rompe o daña un vaso sanguíneo en el cerebro, permitiendo así que la sangre escape hacia el cerebro. Un derrame cerebral isquémico ocurre cuando un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro está bloqueado o restringido debido a las marcas de estrechamiento de las arterias o una masa engrosada de sangre denominada coágulo de sangre. Arterias obstruidas, grasa, colesterol y otras sustancias pueden acumularse en las paredes de los vasos sanguíneos. Con el tiempo, estas se endurecen y forman estructuras denominadas placas. Tamponan las arterias estrechando el pasaje de la sangre. Los coágulos de sangre. Cuando se forma un coágulo en un vaso sanguíneo cerebral, entonces el derrame cerebral se denomina derrame cerebral trombótico. Cuando un coágulo de sangre se ha formado en otras partes del cuerpo, se desprende y viaja hasta un vaso sanguíneo en el cerebro, el resultado de un derrame cerebral embólico. Un derrame embólico también puede ser resultado de una burbuja de aire o otra sustancia extraña en la sangre que se mueve y bloquea un vaso sanguíneo cerebral. ¿Cómo se trata un derrame cerebral? Puede recibir fármacos anticoagulantes como la aspirina o la warfarina, cirugía para remover sangre alrededor del cerebro y reparar los vasos sanguíneos dañados, tratamientos vasculares intracraneales. La terapia endovascular es un procedimiento mínimamente invasivo que se utiliza para mejorar el flujo sanguíneo de las arterias y venas entre el cerebro. Y estas serían algunas de las principales enfermedades del sistema cardiovascular.